¿Alguien está experimentando un déjà vu? El primer ministro de Nueva Gales del Sur pide protocolos al estilo COVID mientras explota la crisis del combustible. Si miras a todas las naciones occidentales del mundo, las naciones más desarrolladas, Australia probablemente estaba a la vanguardia en los confinamientos. Fuimos el caso de prueba de hasta dónde se puede llevar a una nación occidental desarrollada al punto de colapsar. Y esta, creo, es la razón por la que aparece esta semana. Nuestro precioso Padre Celestial, te agradezco mucho que estemos aquí hoy. No sabemos si estaremos aquí el próximo mes. Esperamos que sí. Pero Señor, no lo sabemos. Mucho ha cambiado desde el último mes que estuvimos aquí. Y Señor, ponemos todo lo que hacemos hoy en tus manos, especialmente mientras presento. Señor, que sea para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien está experimentando un déjà vu en este momento? ¿Sabes? Con lo que está pasando en el mundo y en Australia, está provocando ansiedad, tal vez un trastorno de estrés postraumático, porque empiezas a pensar que se parece mucho al COVID. ¿Recuerdas la pérdida total de libertad de conciencia, la pérdida total de libertad religiosa, la pérdida de empleos, la pérdida de hogares, la pérdida de salud, la pérdida de vidas, la pérdida de cómo era la vida antes del COVID? La vida nunca ha vuelto a la normalidad. Nunca. Esta es una nueva normalidad, nos decían, y es cierto. Pero hay otra nueva normalidad que parece estar acercándose rápidamente. Y no sé si la experimentaste. Sé que algunos sí. Y sé que, en nuestro caso, hubo muchas ocasiones en las que hablamos con personas que no eran religiosas en absoluto. Y decían, ¿tiene esto algo que ver con la marca de la bestia? Y eso fue durante el COVID. Así que tengo este déjà vu. Tengo un déjà vu. Y un poco de ese reactivamiento de algunas de las cosas que sucedieron en los últimos 5 años pasando por mi mente. Curiosamente, esta semana, por una razón diferente, terminé leyendo una de las cartas que Daniel envió a Kinlan Held por intentar obtener una excepción religiosa. Y simplemente me recordó una vez más lo ilógico que era todo. Simplemente no tenía sentido. Durante el COVID hicieron este proyecto de investigación donde observaron a algunas personas durante 5 semanas. Entonces, ¿cuánto duraron los confinamientos? Duraron más de 5 semanas. Así que lo hicieron en Australia. Duró más, tal vez en otros lugares. Pero observaron 5 semanas de confinamiento. Y estaban observando a personas en Inglaterra y en California. Y las estaban comparando con personas en prisiones de seguridad media. Y se preguntaban, ¿cómo era para alguien estar confinado en comparación con una prisión de seguridad media? Y de hecho, descubrieron que aquellos que estaban confinados estaban en peor situación que los presos primerizos, en prisiones de seguridad media. Así que participaban menos en diversas actividades diarias y reportaban sentirse más desesperados. No es de extrañar que otras investigaciones indicaran que 1 de cada 5 personas podría desarrollar angustia psicológica clínicamente relevante, como el TEP, en ese momento. De hecho, las tasas de suicidio y la angustia aumentaron significativamente durante el COVID. Y sabemos que estamos al borde de algo muy parecido al COVID. ¿Podría ser la crisis final profetizada en la Biblia? ¿Es esta la COVID 2.0? ¿Es todo lo que estamos viendo parte de un plan mayor? ¿Estamos a punto de perder toda nuestra libertad? ¿Existe alguna posibilidad de una libertad duradera? Estos son los temas que voy a tratar hoy. Les advierto que en la primera parte voy a analizar bastantes documentos para demostrarles que creo que se trata del COVID 2.0. Estoy bastante convencida. No soy profeta, así que podría estar equivocada, pero estoy bastante convencida. Las consecuencias de una guerra prolongada con Irán podrían ser enormes y afectar gravemente la economía global. Todos lo sabemos.
Los economistas coinciden en que no estás loco por sentir que los ricos se hacen más ricos y los pobres están peor. Bienvenidos a la economía en forma de K. Obviamente, donde los ricos suben y los pobres bajan. Este es nuestro mundo hoy. Esto fue el 20 de marzo de 2026. Vamos a llegar a un estado donde cuanto más rico seas, más rico te vuelves, y cuanto más pobre seas, más pobre te vuelves, y los ricos gobernarán y los pobres serán sus esclavos. Seguimos recibiendo la seguridad de que todo está bien. Ya lo has oído. Todo está bien. Cálmate, no te preocupes. Tenemos más combustible que en semanas. Y, sin embargo, recibimos constantemente este tipo de informes. Es casi como el COVID. ¿Recuerdas las actualizaciones diarias de casos? Ahora recibimos actualizaciones diarias sobre la falta de combustible que va de gasolinera en gasolinera. Y no es del todo inventado. No sé qué tan precisas son estas cifras, pero sí sé que hay lugares donde se está agotando el combustible. Y pienso en mi hermana, por ejemplo. Es médico y vive a 1 hora de su trabajo. Así que tiene que usar un vehículo. No puede caminar. Y necesita combustible para llegar allí. Un día pasó por una gasolinera. Dijo, oh, está muy caro. No creo que vaya a comprar. Buscaré la siguiente gasolinera. Cuando llegó a la siguiente gasolinera, no había combustible. Así que dijo, bueno, tengo que volver a la otra gasolinera. ¿Adivinen qué? Se había agotado el combustible. Sus pacientes no tienen ni el dinero ni el combustible para ir a sus citas. No sé si todos lo oyeron, pero fue el coronavirus. Me encanta. Genial. Incluso localmente. Esto está sucediendo, donde la gente va de granja en granja. Daniel estaba visitando una de las zonas más rurales de por aquí, y estaban informando que hay jóvenes que van de cobertizo en cobertizo robando combustible a los agricultores. La gente que está allí para producir alimentos les roban el combustible. Y la gente que sale a sus autos estacionados en el estacionamiento de un centro comercial se encuentra con que le han robado el combustible. Sí, y este miedo y ansiedad que se está generando va a provocar anarquía. Hacia ahí se dirige. Ahora mismo, la gente tiene miedo de estacionar su auto al costado de la carretera o en un centro comercial porque no saben si saldrán y se encontrarán con que les falta combustible. Pero si nos preocupa solo eso, tenemos que pensar que el combustible es necesario para la agricultura. Y si no tienen suficiente combustible, no pueden sembrar sus cultivos. Y muchos de los fertilizantes que se usan en un sistema comercial se generan como subproducto del petróleo. Así que el fertilizante a base de amonio es en realidad un subproducto del petróleo. Y por eso no pueden conseguir suficiente fertilizante para plantar. Como dice aquí, los agricultores son golpeados cuando los ladrones perforan sus tanques hasta vaciarlos. Así que fue un hombre que salió. Leí el artículo hace un par de días. Salió y encontró que alguien literalmente había perforado un agujero en el tanque de combustible de su tractor. Entonces, la disonancia cognitiva que está siendo generada por esto, todo está bien, no te estreses. Y luego la realidad que vemos en el surtidor de gasolina y que escuchamos de otras personas y que leemos en otros medios, en realidad crea más miedo y ansiedad en las mentes de las personas. Empiezan a decir, bueno, ¿nos vamos a quedar sin comida porque los camiones no pueden transportar la comida? ¿Nos vamos a quedar sin electricidad porque no podamos conseguir combustible para las minas de carbón y ellos no pueden conseguir combustible para los trenes que llevan el carbón a las centrales eléctricas de carbón? Y luego tienes cosas como estas. El primer ministro de Nueva Gales del Sur pide protocolos al estilo COVID mientras explota la crisis del combustible. Sí, tenemos té por COVID. Ver algo así realmente lo va a desencadenar. ¿Es este un evento geopolítico repentino e inesperado? ¿O ha sido planeado como lo fue COVID? Te garantizo que fue planeado. ¿Esto también ha sido planeado? Lo que les voy a mostrar hoy, creo absolutamente que ha sido planeado y ha sido una planificación de mucho tiempo. No solo planean estas cosas, les gusta dejar pistas en el camino. Es casi como si estuvieran jugando un juego.
Lo estamos dejando salir, pero no lo sabes. Pero la gente que está al tanto sabe lo que estamos diciendo. Bien, solíamos producir la mayoría de nuestros productos petrolíferos. Este es un informe del gobierno de 1980 y creo que era el año 7. Para 1984 a 1985 producíamos el 85% de nuestro combustible. Para el año 2000 producíamos el 90% de nuestros productos derivados del petróleo. Pero ahora importamos el 90% de nuestros productos. ¿Por qué? ¿Es porque nos hemos quedado sin combustible? No. De hecho, tenemos reservas de petróleo para 42 años y este es un pequeño mapa de su ubicación. La razón es que estamos comprometidos con las emisiones netas cero para 2050. Una iniciativa de la ONU, conocida como la Agenda del Cambio Climático. En lugar de perforar para obtener más petróleo, nos estamos alineando con este informe de la Agencia Internacional de Energía. Y estas son algunas recomendaciones que tienen. He resaltado algunas porque recuerdan a la COVID. Por ejemplo, fomentar el uso del transporte público. En realidad están diciendo, solo puedes usar, quiero decir, ¿qué tipo de transporte público tenemos en las comunidades rurales? Acceso al automóvil en días alternos en las grandes ciudades. Entonces, puedes ir a la ciudad si tienes una matrícula par los lunes, miércoles y viernes. Y luego si tienes una impar es martes, lo que sea jueves y tal vez sábado, pero no domingo. Te puedo garantizar que no habrá viajes y luego trabajar desde casa siempre que sea posible. No se llamarán confinamientos, porque eso probablemente nos haría pensar a todos que tal vez lo del COVID fue un ensayo, pero si no puedes viajar a ningún lado porque no tienes combustible y no se te permite viajar, es un confinamiento, y encuentro esto interesante. El anular los viajes aéreos si existe una alternativa, y la razón por la que lo encuentro particularmente interesante es porque el jefe de la AIE, la Agencia Internacional de Energía, tuvo que volar por aquí la semana pasada para entregar este informe. Quiero decir, ¿estás hablando en serio? Si se supone que debemos evitar viajar, ¿por qué no tuvo una reunión por Zoom? Pero no, tuvo que venir a reunirse con nuestro primer ministro. Ahora, si observamos a todas las naciones occidentales del mundo, las naciones más desarrolladas, Australia probablemente lideró los confinamientos durante el COVID. Fuimos el caso de prueba para ver hasta dónde se puede presionar a una nación occidental desarrollada hasta el punto de quebrarse. Y creo que esta es la razón por la que aparece esta semana en Australia para reunirse con el primer ministro. Es la nueva OMS, pero es para el coronavirus, en lugar del COVID. Es la AIE. Si lees cualquier artículo que hable sobre predicciones, escucharás que la Agencia Internacional de Energía ha dicho esto. Entonces, ¿qué es la Agencia Internacional de Energía? Esperen, hablemos de su director. Entonces, ¿quién es el tipo que voló hasta Australia? Bueno, 2024. Este artículo dice, el guerrero climático más astuto del mundo. Y mencionan cosas como, ¿es como que se llama Greta Thunberg? ¿Es esta otra persona que es realmente famosa en el sector energético? No. ¿Sabes quién es? Es este tipo. Dice, el jefe de la Agencia Internacional de Energía, Fatah Birol. No estoy seguro de si estoy diciendo mal su nombre. Un burócrata de toda la vida con raíces en la industria petrolera. Ha hecho de la transición a cero neto una misión personal. Así que tiene este trabajo de volar por todo el mundo, una vez más a Davos, COP y la Asamblea General de la ONU para persuadir, colaborar y conspirar y hacer campaña para lograr su cero neto para el cambio climático. Entonces, ¿qué es la AIE? La AIE es parte de la OCDE. Perdón, por los acrónimos les encantan. ¿Qué es la OSDE? Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que surgió al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias europeas se unieron y cooperaron. Y eso fue la OEC, que luego cambió a la OCDE.
en 1961. En 1971 se convirtió en observador permanente de uno de los órganos de la ONU y luego en 1998 se convirtió en observador permanente de la Asamblea General de la ONU. Pero lo que me parece realmente interesante es que tan pronto como se unió a la ONU en 1971, en 1972 la ONU celebró su primera conferencia ambiental, la primera que han tenido, y se llamó Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, porque, por supuesto, si dijéramos que se trata de eliminar a los humanos y simplemente mantener todo agradable para el medio ambiente, eso sería demasiado obvio. Tiene que ver con el medio ambiente humano, pero en realidad es la base de lo que conocemos como sostenibilidad ambiental y las políticas de cero emisiones netas. Es el comienzo de todo. Entonces, la OCDE se acaba de unir a la ONU y están publicando esto. ¿Vemos esto reflejado en la OCDE? Sí, tenemos una eliminación gradual del apoyo a los combustibles fósiles lo antes posible para permitir la liberación de recursos muy necesarios para la transición a cero neto y la innovación en eficiencia energética. Dígame si la AIE, la Agencia Internacional de Energía, parte de esto que luego está alineada con la ONU, que en todo se trata de cero neto. Ese tipo que viene a Australia, cuya misión personal es lograr cero neto, ¿cree que vino aquí para asegurarse de que los australianos tengan una vida feliz, próspera y libre? No. 2 años después de la Conferencia Ambiental de la ONU de 1972, la OCDE formó la Agencia Internacional de Energía. Y esto es lo que publicaron. Este hombre que vino a Australia, trabaja para la Agencia Internacional de Energía, formada en 1974. Publicaron el Programa Internacional de Energía. Bueno, si realmente todo se tratara de temas ambientales, deberíamos verlo reflejado en su plan. ¿No es cierto? Y es cierto. Estamos decididos a reducir su dependencia. Estos son los países que están unidos con ellos, del petróleo importado mediante esfuerzos cooperativos a largo plazo en conservación de energía, en desarrollo acelerado de fuentes de energía alternativas. Y hablan de asegurarse de que cada país participante tenga algo establecido para restringir el uso de productos petrolíferos y continuarán evaluando y revisando esto. Y continuando haciendo diferentes recomendaciones que los países participantes, como Australia, deben implementar. Hablan de establecer medidas de emergencia que cada país que participe debe implementar en 15 días. Hablan, una vez más, de conservación de energía y luego enumeran, lo he puesto en un recuadro, energía solar. Mencionan la energía del carbón, lo que me pareció interesante, pero solar, radiactiva, termonuclear controlada, producción de hidrógeno a partir de agua, seguridad nuclear, utilización de calor residual. Hay que recordar que esto es la década de 1970, así que este es el comienzo de este periodo. Están apuntando, este es el comienzo de donde estamos ahora. Eliminemos su dependencia o su capacidad de depender de los productos petroquímicos y otras fuentes de energía que permiten carbono y reemplacémosla con algo diferente. ¿Y saben quién tiene el mayor control sobre esta organización? Nada menos que el país más poderoso del mundo, tanto militar como financieramente, que es Estados Unidos. Si observas su votación, no estoy segura, esto fue en ese momento, no estoy segura de cómo es su votación ahora, pero diría que se ha mantenido prácticamente igual. Tienen la mayor capacidad de voto en esa organización. Así que, literalmente, la controlan. Cada país participante debe implementar medidas legislativas y así Australia, como buen país pequeño que somos. En 1979 nos unimos a la AIE y publicamos una ley en 1984. Y esa ley, llamada Ley de Emergencia de Combustibles Líquidos, se mantuvo igual durante 41 años, hasta diciembre de 2025. ¡Qué extraño! No voy a decir nada más sobre eso, porque simplemente me parece extraño. Una ley para facilitar, así que este es el propósito, una ley para facilitar la gestión del combustible líquido, que es o es probable que sea escaso. Ahora, recuerda las cifras que les acabo de dar antes.
casi 2/3 de nuestro combustible en ese momento, cuando se escribió esto, se producían de forma autosuficiente en Australia y fue aumentando desde entonces. Entonces, ¿por qué decían, oh, tenemos que implementar esto porque pronto podría haber escasez? Y todavía tenemos 42 años de petróleo en el subsuelo. Ahora, con el consumo actual, ¿estaban planeando algo? Y estas son las notas de orientación sobre cómo implementar esto. Entonces, en lugar de ¿recuerdan a los trabajadores esenciales durante el COVID? Uno sentía que ya no era un ser humano esencial, sino era un trabajador esencial. Bueno, ahora tienen usuarios esenciales, con esta ley en particular, y esta es la nota de orientación. Entonces, solo en condiciones de emergencia extrema, si eres un servicio de ambulancias, un servicio penitenciario y así sucesivamente, puedes obtener combustible, pero solo si estás en un vehículo que esté claramente identificado como tal. Entonces, ese es el extremo. Entonces, todos los demás, lo siento, no tienen acceso al combustible. Pero, como dice aquí, es poco probable que el suministro de combustible se restrinja alguna vez solo a los usuarios enumerados en la determinación de usuario esencial. Me pregunto si ese será el caso. No hay médicos, solo ambulancias, servicios penitenciarios, bomberos, policía, transporte público, servicios estatales de emergencia y un servicio de taxi. No deja a nadie más. Quiero decir, ¿qué vas a hacer con tu granja? Si no podemos conseguir comida, ¿qué sentido tiene? ¿Vas a tomar un taxi a una tienda vacía? ¿En serio? Así que es poco probable que el suministro de combustible se restrinja alguna vez solo a los usuarios enumerados en la determinación de usuarios esenciales. Sin embargo, todos los demás recibirán una proporción de su suministro normal de combustible dependiendo de las circunstancias particulares de la emergencia. Ahora, podrías tener una reducción del 10%, 30% o 50% en los suministros normales de combustible durante 30 días. Ahora, ¿recuerdas? ¿O solo necesitamos confinarnos durante 2 semanas y luego fue durante 30 días? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Este es el mismo tipo de lenguaje. ¿Lo oyes? Es COVID 2.0. Así que mucha gente ha estado buscando la próxima pandemia, el próximo virus, pero la Biblia en realidad no predice un virus que vaya a acabar con todo. Sí, hay 7 plagas finales, pero en realidad predice un control financiero global. Será la crisis antes de que la ira de Dios se derrame sobre la tierra y Él regrese. Apocalipsis 18:3 dice: los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, y parte de su mercancía son esclavos y almas de hombres. Esa es la economía en forma de K. Tus riquezas están corrompidas, tus vestiduras están apolilladas, tu oro y tu plata están enmohecidos. Ese dinero ya no vale nada, y Él hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta es una situación donde el dinero deja de tener valor intrínseco y la riqueza está totalmente controlada por los legisladores que imponen la adoración. Ahora, es realmente interesante porque si este es el final, como si este es el tipo de evento final, obviamente no estoy poniendo una fecha sobre cuándo realmente se intensificará o algo así, pero si este es el final, entonces seguramente habría alguna señal. ¿Y saben qué? La hay. Así que, de hecho, tengo otra presentación que hice para otro grupo hace un tiempo donde realmente analicé algunas de las cosas que los comandantes estadounidenses les decían a sus tropas, particularmente cuando comenzaron la guerra, y decían que todo era parte del plan divino de Dios, y se referían al Armagedón y al libro del Apocalipsis. Ahora, mucha gente dice, sí, pero siempre hicieron eso. Siempre que van a alguna guerra que involucra a Israel y ese tipo de cosas, siempre han hecho eso. Pero esta vez hay algo significativamente diferente, y es el hombre que está al frente de lo que ya no llaman el Departamento de Defensa, lo llaman el Departamento de Guerra. El tipo que está al frente, Pete Hegseth, está tatuado con tatuajes de cruzados cristianos. Este hombre es un cruzado cristiano evangélico militante en toda regla. Entonces, este es su Deus Vult, que es ni siquiera entiendo exactamente, pero tiene que ver con las cruzadas cristianas.
Pero si realmente miras hacia abajo, en el lado derecho, no se puede ver muy bien en esa foto, pero en su hombro tiene este símbolo, en su hombro, y si alguien sabe historia, ese era el símbolo que Constantino vio como una señal de que tendría la bendición de Dios para ganar la guerra que en realidad lo llevó a su trono. Este tipo es un cruzado cristiano al mando del ejército más poderoso del mundo y les dicen a sus soldados: esta es la señal del Armagedón. Esto va a desatar el Armagedón. Ahora, no creo que el Armagedón sea solo una guerra en Israel. Creo que es principalmente una guerra espiritual. Pero sí creo que sucederán cosas, desde una perspectiva física, que nos llevarán a esa crisis final. Deus Vult es Dios lo quiere. Estados Unidos es la superpotencia financiera y militar del mundo. Así que lo que hacen realmente importa. Debemos prestar atención. Una moneda digital totalmente programable con identidad digital es la mejor manera de tener esa economía en forma de K e implementar la marca de la bestia. Es la única manera de hacerlo. Porque si alguien puede sacar dinero de una cuenta bancaria, meterlo en su cama e ir a comprar comida a alguien que casualmente tiene un buen huerto, no hay manera de controlarlo. Pero si puedes cortarle el acceso al dinero porque no cumple, puedes controlarlo por completo. Entonces, la mejor manera de llegar a ese punto es tener un reinicio financiero masivo. Ahora, no sé si recuerdan, creo que fue el año pasado o quizás a principios de este año, hice una presentación llamada Colapso y Destrucción Financiera para los que estuvieron aquí y hablé sobre cómo nos dirigíamos hacia un reinicio financiero masivo. Bueno, si combinas lo que dije entonces, que era sobre cómo la economía de la IA, si colapsara, colapsaría la economía global del mundo. La economía de la IA también se basa en el petróleo. Necesitas petróleo para producir las cosas en todo esto. Entonces, volvamos a que la mejor manera de reiniciar el sistema financiero es tener una gran guerra mundial. El gran plan es provocar una guerra mundial. Si nos fijamos en la Primera Guerra Mundial, fue entonces cuando el patrón oro empezó a desmoronarse. La mayor economía mundial, el Reino Unido, perdió prácticamente toda su riqueza. Esto sentó las bases de la Gran Depresión de la década de 1930 y de la Segunda Guerra Mundial, así como de la siguiente etapa de reestructuración financiera que tuvo lugar allí. La Primera Guerra Mundial marcó el comienzo de la inestabilidad del valor del dinero, ya que dejó de basarse exclusivamente en el oro, y esta política comenzó a controlarlo. Durante la Primera Guerra Mundial, muchas naciones se endeudaron porque no tenían suficiente dinero para producir el equipo necesario para la guerra. Por lo tanto, empezaron a imprimir dinero. No se puede imprimir dinero y esperar que el oro se reproduzca para respaldarlo. Así que empezó a perder su valor. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el patrón oro se había abolido por completo para prácticamente todas las monedas, excepto la estadounidense. Era la única moneda que seguía basada en el oro. Todas las demás monedas se basaban en el dólar estadounidense, y ahí es donde surge lo que se conoce como el Acuerdo de Bretton Woods. El FMI y el Banco Mundial se formaron y se convirtieron en agencias especializadas de las Naciones Unidas. Y Estados Unidos era el principal financiador. Cuando un país recibe un préstamo del FMI o del Banco Mundial, se le imponen ciertas condiciones. También tienes que hacer esto. No se trata simplemente de aquí tienes tu dinero, úsalo como quieras. No. Tienen que implementar políticas. Estas políticas son definidas por Estados Unidos en última instancia, y también hay otro poder detrás de todo esto, que es la Iglesia Católica Romana, la Santa Sede. Pero eso es tema para otra presentación. En 1945, las bombas nucleares crearon un gran temor. Así es como se consigue que la gente haga lo que uno quiere. Luego, por supuesto, fue cuando la OES, de la que ya hablamos, la Agencia Internacional de Energía, formaba parte de esto. Pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el dinero había perdido aún más valor y se había vuelto menos estable, y se tenía un mayor control político. Luego, con la guerra de Vietnam, Estados Unidos comenzó a endeudarse cada vez más. La gente empezó a perder la confianza en el dólar estadounidense, así que tenían dólares para comprar cosas porque era la moneda de reserva y estaba vinculada al oro que se encontraba en Estados Unidos. Pero empezaron a decir,
Un momento, no me gustan estos dólares, están perdiendo valor. Quiero mi oro de vuelta. Entonces Estados Unidos dijo, no van a recuperar todo su oro. Y así terminaron con el acuerdo de Bretton Woods en 1971. Un año interesante porque 1971 fue precisamente el año en que la OSDE se unió a la ONU. Y poco después, todos los países adoptaron una moneda de valor variable, sin ningún respaldo en oro, completamente manipulada por la política. Y luego la guerra de Yom Kippur. Parece una guerra muy oscura, pero fue un ataque sorpresa. Y los países ricos en petróleo que los rodeaban dijeron, a cualquiera que apoye a Israel le impondremos un embargo comercial de combustible. Y ya no podían tener combustible. Así que fue entonces cuando necesitamos crear la AIE. Porque la AIE nos ayudará a lidiar con esta crisis de combustible. Y resulta que tiene las mismas políticas que la ONU. Quizás todo esto fue una forma de desencadenar el próximo reinicio financiero. Estados Unidos llega a un acuerdo después de la guerra de Yom Kippur con Arabia Saudita para que todo el petróleo se negocie solo en dólares estadounidenses, lo que se conoce como petrodólar, lo que continúa creando esta situación donde el dólar estadounidense está por encima. Todas las demás monedas, todos los demás países tienen que comprar dólares estadounidenses, que continuamente pierden valor. Todo esto es un asunto de que el dinero pierde constantemente su valor. Y se crea cada vez más deuda dentro de los países. Y luego se les da rescates con el FMI y el Banco Mundial, y se controlan las naciones. La revolución iraní de 1978 y 1979 y la guerra Irán-Irak de 1980 a 1988 no hicieron más que continuar con todo este asunto de crisis del petróleo, choque financiero, dinero del FMI y el Banco Mundial, control de políticas y creciente dependencia de los Estados Unidos. Así que no soy, como dije, no soy una profeta. Pero la historia predictiva me dice que esta guerra en realidad se trata de otro reinicio financiero. Es un reinicio financiero que será impulsado por un colapso financiero global total, provocado por una deuda abrumadora porque ya no podemos operar sin nuestro petróleo. Y por supuesto, el FMI de la ONU y el Banco Mundial prestarán algo de dinero y les dirá que se aseguren de que están usando bien su dinero. Quiero que implementen estas leyes y habrá leyes vinculadas a la adoración. Y si no me creen que esto es posible, lo cual sería el cumplimiento de Apocalipsis 13, la ONU ya tiene estas leyes en vigor. Así que este es el pacto internacional de derechos civiles y políticos que la mayoría de los países del mundo han ratificado en su legislación. Y en el artículo 18 dice, toda persona tiene la libertad de manifestar su religión o creencias, pero puede estar sujeta a ciertas limitaciones, esas limitaciones que están prescritas por la ley. Acabas de decirme que puedo practicar mi libertad religiosa, pero no si alguien promulga una ley que dice que no puedo. ¿Cómo es eso libertad religiosa? Y no se trata solo de asegurar que no haya anarquía, sino de preservar la moral. ¿Quién define la moral? Así que esto está muy cerca. Estoy segura, no al 100%, pero estoy bastante segura. No podemos luchar contra ello. Este mundo va en una sola dirección y no podemos luchar contra ello. Jesús dijo que su reino no es de este mundo. Así que no podemos ir y decir, esto no es justo. Bueno, no se supone que sea justo porque este no es su reino. Es el camino que va a seguir. No podemos luchar contra ello, pero no necesitamos temer. Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Simplemente temed a Dios. No teman al hombre lo que puede hacerles. Dios sabe que hay un final y que ese final será mucho mejor que el actual.
Nosotros, todo lo que necesitamos saber es la verdad. ¿Qué es la verdad? Porque siempre podemos ser libres con la verdad. Y podrías empezar a pensar, pero cuando estamos encerrados en casa y no podemos ir a ninguna parte, ¿cómo puede ser eso libertad? Entonces, ¿vamos a perder toda la libertad? Antes de responder a eso, ¿qué es la esclavitud? ¿Alguien rápidamente? ¿Qué es la esclavitud? Perdón, estar atado. Si miras una definición de diccionario, prisión, restricción, cautiverio, servidumbre. El capítulo 6 del Éxodo introduce lo que la mayoría de nosotros pensamos cuando pensamos en estar confinados y ya no ser libres. Son los israelitas en Egipto en esclavitud. Pero cuando se habla de esclavitud en la Biblia, no se trata solo de estar atado o ser forzado a ser como un esclavo. En realidad, se trata de trabajar, servir, labrar la tierra, pero también puede significar esclavizar. Y la primera vez que se usa es en Génesis capítulo 2. El hombre debía labrar la tierra. ¿No es extraño? Como si pensáramos en eso y dijéramos, un momento, tenían un mundo perfecto. ¿Cómo puede ser eso esclavitud? No tenían maleza, no tenían enfermedades, no tenían plagas. Cuando miras Génesis capítulo 3 y 4, usa la misma palabra, pero aquí dice que tienen que sudar y que van a tener maleza, así que claramente se pueden usar de ambas maneras. Es un servicio que se puede hacer con opresión y uno con bendiciones. En Éxodo 25 al 6, en los 10 mandamientos, Dios dice, no sirvan a los ídolos. Es la misma palabra, esa palabra esclavitud. Pero luego, más adelante, en los 10 mandamientos, dice que harán todo su trabajo. Y es la misma palabra. Así que podemos verlo como servir a un ídolo o simplemente hacer nuestro trabajo durante el resto de la semana. Y aquí se contrasta con no trabajar en el sábado y descansar. En Éxodo 23, se trata de servir a los dioses falsos o servir al Dios verdadero. Aquí lo tenemos, hablando de servir al Señor o servir a los dioses falsos. Pero cuando sirven a los dioses falsos, es según sus obras. Pero cuando sirves al Señor, es con bendición. Jacob, cuando sirvió por su esposa, los años pasaron muy rápido porque la amaba. Entonces, ¿qué significa estar en esclavitud? En el Nuevo Testamento, la palabra griega también se puede usar indistintamente. Aquí tienes un ejemplo en Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Es la misma palabra. Así que puedes estar en esclavitud física o espiritual. Una lleva a una bendición y la otra a una maldición. Realmente depende de a quién te ates. Y se trata principalmente del nivel mental. Alguien podría encerrarte en una celda, pero no necesariamente tienes que estar atado o esclavizado. Jesús dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que es hecho por el hombre permanecerá en esta tierra en la segunda venida y es del César. Lo que podemos llevar al cielo es de Dios. Así que si tienes que renunciar a tu coche, a tu tierra, a tu trabajo, a tu libertad de movimiento, eso se quedará aquí en la tierra. Pero en el cielo llevaremos nuestro carácter, nuestra conciencia, nuestra mente, que siempre puede ser libre. Piensa en José. José era un esclavo, estaba en prisión, pero era libre de hacer lo que sabía que era correcto. No tenía que cometer adulterio. Él no tenía por qué hacer cosas malas en relación con su servicio. Era correcto, era libre. Mucha gente piensa en otros encarcelamientos, impuestos o en la pérdida de libertad. Pero en realidad, incluso en nuestra vida diaria, nos encarcelamos a nosotros mismos. Así que, si nos preocupa lo que está pasando con todo esto del coronavirus, me gusta mucho eso. Si pensamos en lo que está pasando con eso, ¿qué pasa con nuestra vida diaria? ¿Nos hemos encarcelado ya?
¿Tenemos adicciones y dependencias que nos hacen perder el control sobre nuestros propios cuerpos? Todo aquello que no sea para el beneficio expreso de nuestra salud y espiritualidad, aquello sin lo que no puedes vivir, es una adicción que te controla. Ya estás en prisión. Así que no te preocupes por toda la crisis inminente, porque ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Algunas personas ya se aferran al pasado. Culpa por el mal que han hecho, tristeza por la pérdida, arrepentimiento por las oportunidades perdidas, enojo por la injusticia. Sé que tuvimos que lidiar con lo que nos pasó durante el COVID, la decepción por las expectativas no cumplidas, la fijación en lo bueno que fue, la ansiedad por los problemas sin resolver, el miedo a que el pasado se repita, todo tipo de cosas de nuestro pasado. Pero es imposible vivir así. Es como acelerar tu propia muerte. Estás en prisión, marchando hacia la muerte, porque si conduces mirando por el espejo retrovisor, te vas a conducir a ti mismo a la muerte. Solo debes mirar por el espejo retrovisor si vas hacia atrás, y es imposible ir hacia atrás en la vida. Debemos vivir mirando hacia adelante. Pablo tiene esto que decir sobre dejar atrás el pasado. Dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay dos tipos de esclavitud. Solo necesitamos elegir cuál. ¿Vamos a tener una esclavitud donde sentimos que nuestra conciencia debe ser entregada a alguien más, a un poder externo? ¿O nuestra conciencia debe ser entregada a... Nuestra capacidad de tomar decisiones debe ser entregada a una sustancia o algo sin la cual no puedes vivir? ¿O nuestra mente y conciencia van a estar atrapadas en el pasado? Necesitamos decidir de cuál nos vamos a liberar o a cuál vamos a entregar nuestras vidas, porque una nos llevará a la muerte y la otra a la vida, y con la vida hay libertad eterna. Entonces, ¿hay una posibilidad de libertad duradera? ¿Qué es la verdadera libertad? Definición de diccionario. Libertad de un gobierno o control despótico, libertad de dominio externo o extranjero, libertad de control e interferencia. Cuando se usa por primera vez en la Biblia, se refiere a ser libre en toda la tierra y a poder tener a tu familia y tus posesiones. Pero la palabra libertad es una palabra muy interesante. En realidad, significa una espontaneidad de salida, libre correr, moverse rápidamente, claro y puro. Es como, ¿qué? ¿Cómo tiene que ver eso con la libertad? Me imagino, mientras estaba sentada, diciendo, Señor, necesito entender esto. Si piensas en la libertad como este arroyo, si está restringido, no es libre y comienza a estancarse y morir. Pero luego el arroyo es liberado y es como un río que fluye libremente y es limpio y es puro y puede ir el camino que estaba destinado a ir. No abre un nuevo camino, va el camino que estaba destinado a ir. Puede ser restaurado a su lugar apropiado y la vida es restaurada a él. Eso es la libertad. Eso es la verdadera libertad. Puedes estar contenido en una celda. Alguien puede restringirte en el sentido físico, pero puedes ser libre en tu mente siempre. ¿Recuerdan la última vez que hablé de conducir en todo terreno en un auto como este? Se dañaría y operaría en un entorno disonante. No podría soportarlo y todo se desmoronaría. Bueno, la gente a menudo intenta operar con barreras mentales o físicas que les impiden tener libertad en el día a día. Si no tienes libertad en tu mente ni en tu vida cotidiana, no te preocupes por la crisis que se avecina, porque ya estás esclavizado. Pero si te ocupas de esto ahora, cuando llegue la crisis, serás como un arroyo que fluye libremente. Pero quiero reiterar que la libertad no se encuentra forjando un nuevo camino, sino eliminando lo que obstaculiza el camino correcto. Y hay una muy buena razón por la que digo esto. Porque la gente suele pensar que la libertad es sin Dios, sin sus reglas. Pero Jesús dice, o el Señor dice, pregunten por los caminos antiguos, ¿dónde está el buen camino? Y caminen por él. Cuando Jesús comenzó su ministerio, vino a proclamar la libertad, a vendar a los quebrantados de corazón, a lidiar con tu pasado, a liberar a los cautivos, a abrir a los que están en prisión,
a traer el año aceptable del Señor, el día de la venganza de Dios, a brindar consuelo, gozo, alabanza y justicia. Porque donde quiera que está el Señor, hay libertad. Puede que no puedas moverte libremente, pero hay libertad en tu mente. Si conoces la historia de Pablo, de hecho la estudiamos esta mañana, estaba en prisión, pero cantaba como si fuera libre. Nosotros también podemos tener esa experiencia. Y nos transforma. Nos transforma como es el lecho de arroyo que fluye trayendo vida. Nos transforma de gloria en gloria a ser cada vez más como Cristo. La verdadera libertad restaura las posesiones y nuestras posesiones no están en esta tierra. Si lees el libro de Hebreos, Abraham dijo que anhelaba una tierra celestial. Esto no es nuestra posesión. Que se la queden si la quieren, porque esto es todo lo que van a obtener. Restaura la familia, sana a los quebrantados de corazón, crea aceptación, aborda el tema de la venganza, trae consuelo, trae alegría, trae alabanza, justicia y transforma el carácter para ser como Cristo. Tenemos que elegir la esclavitud a la que queremos someternos y la esclavitud que elegimos, que da verdadera libertad, es la que mira hacia el servicio al Señor. Siempre podemos servir al Señor pase lo que pase. Como dije antes, muchos asumen que la impiedad o la mitad de Dios y la mitad del mundo dan libertad. Pero quiero terminar con este ejemplo de dicotomía. ¿Cuál tenía más libertad? ¿El mundo antes de Dios o el mundo después de Dios? 4 días tomó pasar de la nada y el vacío a estar lleno de flores, árboles y luz. Este estaba vacío y oscuro. Este era bueno. ¿Qué habría pasado si el mundo no hubiera respondido a su frase, hágase? Si hubiera dicho, no, voy a dejar que se haga en absoluto, o solo la mitad de hágase, no habría tenido la libertad que tuvo al 4.º día. ¿Es eso correcto? ¿Qué pasa con este? ¿Cuál era la época más libre? ¿La anterior a la caída o la posterior? Cuando piensas en el mal, se vuelve cada vez más malvado y tienes cada vez menos libertad. Hoy en día, en la mayoría de los lugares, una mujer no puede caminar por la calle de noche sin correr el riesgo de perder la vida. No se puede dejar que un niño pequeño corra por las calles sin preocuparse de que lo secuestren. En el pasado, mucho antes de mi época, sí se podía. Cuanto más maldad, menos libertad. Cuanto más bien, más libertad. Eran más libres antes de la caída. Imagina, voy a decir lo mismo, pero al revés, porque la tierra sí escuchó el hágase, pero Adán y Eva no escucharon el no harás. Imagina que hubieran escuchado el no harás. Imagina cuánta libertad habría todavía hoy. Hágase y no harás. Fueron palabras verdaderamente liberadoras. Las palabras de Dios. Si Adán y Eva las hubieran obedecido, habrían mantenido la libertad. Ahora, quiero mostrarles algo realmente profundo. Hágase. En Génesis capítulo 1:3 es la primera frase de tendrás en los 10 mandamientos. El primer mandamiento, te he sacado de la esclavitud. Tendrás. Esa palabra, esa frase es hágase. Él vino al mundo, lo sacó de la esclavitud y dijo, hágase, y el mundo se volvió libre. Comienza los 10 mandamientos de la misma manera. Si estamos en armonía con Dios y decimos, está bien, Señor, hágase, siempre tendremos libertad. ¿Y saben qué? La misma frase que les dio a Adán y Eva, no comerás de ese árbol, es la misma frase que se repite a lo largo de los 10 mandamientos. No harás. Si tan solo hubieran obedecido, hoy seguiríamos siendo libres en todo el sentido de la palabra. Si obedecemos hoy, seremos libres. ¿Pero cómo lo hacemos? Necesitamos tener un encuentro con Dios,
donde Él diga hágase. Él tiene una palabra transformadora. La verdadera libertad es el resultado natural de someterse a la presencia de Dios y obedecer su palabra. No necesitamos preocuparnos por la crisis que se avecina. Fue planeada. Lo sé, puedo verlo, puedo rastrearlo y puedo oírlo. Algunos de ustedes también pueden verlo. Perder la libertad es el resultado natural de no tener a Dios y no obedecer su palabra. Pregunta final. ¿Cuándo hubo mayor libertad? ¿El quinto día, cuando solo tenían los animales o los peces? ¿El sexto día, cuando se introdujeron otras criaturas? ¿Qué hay del sexto día, cuando se creó a la humanidad y debían comenzar a cultivar la tierra y a nombrar a los animales? ¿O fue cuando descansaban con el Señor? ¿Cuál tuvo mayor libertad? Fue el sábado. Fue entonces cuando experimentaron la mayor libertad. Tenían las aves y los peces, tenían la capacidad de volar y nadar. Los animales tenían la capacidad de trepar y columpiarse de los árboles y todo lo demás. Los humanos tienen mucha más capacidad que a todos ellos, pero aún tenían trabajo que hacer. El séptimo día podían descansar con el Señor. La mayor libertad que podemos tener es descansar con Cristo. ¿Y saben qué? ¿Cuándo se implementaron la mayoría de las leyes? Fue en realidad para cuando llegaron al séptimo día, porque entonces introdujo una ley sobre el descanso y la adoración. Todas las demás leyes se habían introducido para entonces, pero la última, sobre el descanso y la adoración, es, de hecho, la ley final. Así que hay leyes que vienen a este mundo que van a quitarnos todas y cada una de nuestras libertades físicas. Van a quitarnos nuestro dinero, van a quitarnos nuestras casas, van a quitarnos nuestros autos, van a quitarnos nuestros trabajos, van a quitarnos tantas cosas. Pero no pueden quitarnos a Dios. Y Dios siempre nos mantendrá libres, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. No necesitamos estar atados a aquello que nos incapacita y nos mantiene en un camino hacia la muerte. Pero podemos estar unidos a aquello que nos da bendiciones y nos lleva a la vida eterna. Un camino que será libertad eterna. Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, te agradezco mucho porque a pesar de lo que está sucediendo en este mundo, podemos tener gozo y libertad en ti. Sin importar lo que nos pase, puede que nos quiten la vida, pero no tenemos por qué temer, porque tú nos darás libertad. Y Señor, queremos agradecerles a todos por haber podido venir hoy, incluso con toda la crisis del combustible. Señor, te pedimos que estés con nosotros en las próximas semanas. No sabemos si volveremos a estar juntos, pero esperamos que sí. Gracias, querido Señor, en el nombre de Jesús.